identificamos nosotros el hacer diseño a partir precisamente no de una postura personal, de la ética, de la teoría, no ve, de la intención que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno, sino precisamente desde la practicidad, ¿no? Desde los recursos que utilizamos para lograr entender y hacer diseño. Ya no tiene que ver tanto con la finalidad, sino con el proceso mismo, ¿no? Y esa implicancia de la pieza dentro del contexto en el que estamos trabajando. Nos vamos a dedicar a poder eh, construir en realidad lo que nosotros estamos haciendo desde una perspectiva distinta, ¿no? Para eso sí, vamos a repasar contenido de diferentes contextos, de diferentes lugares, porque lo primero que tenemos que poder, no sé si entender, pero sí trabajar, es este espacio de qué, o sea, cuáles son los elementos de diseño. Es una de las cosas que hemos llevado nosotros en realidad en primer año. Eh, no lo hemos hecho parte del fundamentos de diseño, porque sí nos interesaba poder empezar obviamente con una base sobre lo que realmente nosotros estamos construyendo. Entonces, en ese contexto, a mí sí, personalmente me interesa, y hoy día quiero empezar con eso porque entendiendo cuáles son los elementos que nosotros estamos construyendo con los que consideramos construir diseño, determina evidentemente hasta qué uso de referencia, si quieren, ¿no ve? Entonces, quiero saber qué piensan ustedes, o sea, cuáles son estos elementos, cuáles son esta parte que nosotros utilizamos del diseño para poder terminar de consolidar lo que estamos haciendo. ¿Qué les han dicho? ¿Qué se acuerdan? ¿Cuáles son los referentes? Por ahí se acuerdan hasta de los autores con los que estamos trabajando. ¿Qué les han contado? La Katy se fue. No, la Katy está. Katy, ¿qué te acuerdas? Elementos de diseño. Mm, bueno, entre las cosas que me acuerdo fue que llevamos varias formas técnicas de trabajo. También la interpretación de conceptos, cómo plasmar con imágenes, el esbozo, los apuntes. Ya, pero ¿cuáles son los elementos con los que hacemos diseño? Los elementos gráficos, los elementos de comunicación visual, los elementos de diseño, no sé. Cada autor tiene una forma diferente de poderlos nombrar. ¿Cuáles son esos? Rodrigo, ¿tú qué te acuerdas? Bueno, lo que yo me recuerdo serían, buen día más que todo, Buen lo que día. serían los elementos de composición y diseño, sería el punto y línea, simetría, color, tono, eso es lo que me acuerdo, si no me Ya, equivoco. vamos por ese lado. Me olvidé mi cuaderno, según yo lo tenía. Ya, espérame 2 segunditos, me voy a ir anotando porque después me olvido. O sea, hay un proceso, que es el que nos ha dicho la Katy, ¿no ve? O sea, hay un montón de cosas que considerar, pero estos elementos gráficos van por este lado, ¿no? El punto, la línea, el color, no sé si la simetría, pero va alrededor de eso. Saba, ¿qué más había? ¿Qué más les han contado? Eh, bueno, también recuerdo la forma y la distribución de color. Hablamos sobre el distanciamiento, la superposición, la intersección y también en cuanto a la estructura
que nos dieron una estructura que se podía hacer la formal, la semiformal, Ya, la visible, la invisible y la de repetición, y después ya eran los elementos de la composición o los tipos de composición que tenemos también. ya, bien, bien fundamentos, ¿no? Para eso sirve el libro que nos están volviendo a ofrecer. No sé si ustedes tienen la versión anterior de tapita amarilla, pero la de tapita azul, ya que es la que estamos ofreciendo ahorita, va en ese sentido. Ariel, ¿algo más que nos haya faltado? ¿Elementos de diseño? ¿O Buen ya día. se han dicho todo? No, buen día. En todo caso, también estaríamos hablando de formas, jerarquía, tal vez el tema de la retícula, porque, bueno, yo con la persona con la que me quedaría, digamos, es con Vladimir Roque, que lo que nos dijo es que para eso se nos pone la retícula, ¿no? Nosotros tenemos la información ahí, posiblemente en desorden, ¿no? De hecho, lo más seguro es que esté en desorden. Y la retícula que nosotros pongamos, ya sea creada por nosotros o si utilizamos alguna retícula ya establecida, es para que nosotros le podamos dar orden a la información. Entonces, es con eso con lo que también me quedaría, ¿no? Excelente, muy bien. Tiene que ver entonces, obviamente la composición al final se trata de darle un orden a las cosas, que además tenga sentido, ¿no ve? Que es lo que hemos visto precisamente porque varios autores, Wong entre ellos, Papanek entre otros, ¿no? Nos decían, diseñar es dar orden con significado, ¿no ve? O sea, inclusive Costa tiene una referencia bien, bien simpática de la sopa de letras, ¿no? O sea, si realmente el diseño solo fuese utilizar elementos gráficos, tendrías una oración coherente cada vez que tú tomas una cuchara de sopa de letras, ¿no? Y no siempre encuentras palabras, porque no es un orden al azar, cuestión de la casualidad, sino realmente hay una intención de ese orden con significado, ¿no ve? Entonces, bien, ya claro, estamos partiendo, creo que todos desde la misma base. Quiero complementar un poquito porque parte de lo que nos toca hacer ahorita a nosotros tiene que ver con este espacio. Sí, creo que este es el mejorcito. Tiene que ver con este espacio de cómo estamos entendiendo los elementos de diseño. En qué contexto? Espérenme, a ver si es que me deja ahorita. Aquí estamos. Que literal son mis diapositivas de primero. Ay, aquí no me deja. Porque sí necesitamos tener la opción. Dos chines. Ya, ahí que se quede. De cuáles son y cuántos son, ¿ya? Una de las cosas que a mí sí me interesa, inclusive en taller de modalidades, que obviamente no es esta materia, es la que van a pasar, pasan en paralelo, ¿no ve? Ya este bimestre estamos empezando con el proyecto a definir absolutamente todo, ¿no? Ya con el proceso hecho y derecho. Lo que necesitamos nosotros ahorita es también poder tener un bagaje, un previo, ¿no? De refrescar todos estos criterios y no solamente como un concepto, una idea, sino realmente tener referentes. ¿Qué es lo que he descubierto? ¿No? Que la mejor manera de poder explicar lo que tú estás haciendo es realmente teniendo claro qué tienes que explicar, ¿no? ¿A qué nivel? ¿Cómo es más fácil? Y tenemos tantos autores que opinan tantas cosas que uno de los retos que nosotros tenemos por delante es elegir con quién te quedas, ¿no ve? En ese contexto, les quiero mostrar una recopilación de definiciones que he encontrado con los autores que elegimos, que tenemos generalmente nosotros como referencia, porque esta parte de los elementos de diseño tiene que ver también con una postura teórica de con quién coincido. O sea, según yo,
mejor con este autor, ¿no? A este autor lo entiendo, con este autor funciona, de la manera en la que yo estoy haciendo ahorita las cosas, coincido más, no, o sea, es que no, mejor con este otro, ¿no ve? La estructura de la manera en la que me lo está explicando tiene sentido para mí, entonces me quedo más con este autor que este otro. Todos al final hablan de lo mismo, ¿no ve? Pero el poder marcar inclusive tu línea te ayuda a poder empezar a discernir y encontrar nuevas rutas porque te vas alineando evidentemente con una postura. Entonces, ahorita son autores que se supone, ¿no? Se supone que hemos escuchado, formas de entender el diseño que hemos escuchado, pero explicadas con una cantidad de elementos distintas. Entonces, en el libro de Fundamentos del Diseño, que es el último autor, nos quedamos con Dondis. Dondis tiene 10, Wong tiene 14, Munari tiene 5. Freeman tiene 3, pero bueno, se subdivide en unos cuantos más, ¿no ve? Entonces, al final, ¿cuántos son los elementos con los que yo estoy diseñando? ¿Por qué me interesa? Justo acabamos de tener defensas de proyectos de grado la semana pasada, y caemos cada vez en lo mismo, ¿no? Así como, pero ¿por qué no nos pueden explicar lo que han hecho? Me ha tocado ser jurado bueno, no en uno, en unos cuantos. Bien difícil, bien difícil. Y literal, literal, así con todas sus letras, me ha dado pena. Era el proyecto de una persona, ¿no? Y empezaba a explicar el contenido, el tema de su proyecto, el mensaje, no el diseño. Y el contenido esto, y el contenido, y esta otra parte del contenido, y el contenido, ¿no ve? Y así como, ¿y en qué rato me va a decir del diseño? O sea, ¿qué parte ha hecho ella? ¿No ve? Porque era una chica, ¿no? ¿Qué parte ha hecho ella? ¿Dónde está la propuesta de diseño? ¿Qué ha hecho ella con todo este contenido? ¿No ve? Y al punto que ya se estaba volviendo como que agotador. Digo, por favor, explícame la parte de diseño. No me necesitas convencer, no me estás vendiendo nada, no me estás enseñando nada, no me interesa el mensaje, me interesa el contenido de diseño. No, sí, sí, claro, sí, por supuesto, porque el contenido y así como. Y entonces, ¿qué te voy a calificar de diseño? O sea, ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es tu aporte? ¿Desde dónde estamos yendo? ¿No ve? Y literal, les digo, le hemos aprobado por pena. No estaba mal su pieza final, pero todo este bagaje previo de cómo estamos haciendo, así como, ya bueno, así como, ¿qué hacemos? ¿No? Así como, no funciona, pero vale la pena que presente de nuevo, ¿no? Así como, no, ya bueno, le pondremos, a ver, 61. No, duele mucho el 61. 62, duele un poquito menos que el 61. Y le hemos aprobado por pena. Con 62, porque duele menos que el 61. Entonces, no es porque no supiese hacer diseño, bueno, yo sospecho, no lo he dicho en ese momento, que se lo ha mandado a hacer. No tengo nada en contra de mandarte a hacer las cosas, la verdad. Yo también lo he hecho, pero en algún momento, o sea, que me han dicho, oye, no, te estás colapsando, manda a hacer, no me pedí ayuda. De hecho, ¿sabes qué? No lo tengo tan claro, era mi pensamiento, ¿no? No lo tengo tan claro como para mandarlo a hacer. Entonces, tengo que todavía que terminar de armar, ¿no? Como para decirle a la persona que me lo haga, ¿sabes qué? Hazme esto, de esta manera, para que salga como que yo lo he hecho, ¿no ve? Si piensan en la inteligencia artificial, que es tema de este bimestre también, vas por el mismo camino, porque la inteligencia artificial no te hace las cosas al huevo. Tienes que saber bien qué estás pidiendo, tienes que saber con qué características, porque mientras más información le das a la inteligencia artificial, mejores resultados puedes obtener. Lo mismo que mandarlo a hacer, ¿no ve? Entonces, parte de esta idea,
¿cuáles son las cosas que yo necesito explicar para que lo que yo he hecho y he propuesto funcione y tenga sentido? No porque se ve bonito y estéticamente es coherente, sino porque tengo las herramientas de demostrar que domino lo que yo hago. No solo porque ordeno, porque, ¿no ve? Y porque funciona, sino porque sé de lo que estoy hablando. Y evidentemente ha habido gente que le ha ido espectacular, ¿no ve? Ha explicado todo completo, y obvio, tuvo excelentes notas también. También hay jurados y jurados, ¿no ve? Pero eh, ya hay jurados que se agarran de literal de huevadas, y es bien complicado poder equilibrar opiniones. Más bien somos tres, ¿no? O sea que en los jurados, pero es complicado, ¿no? Entonces, parte de esta idea de saber, o sea, volver a recordar todo realmente lo que sí sabemos, lo que realmente estamos haciendo y ahora ponerle nombrecitos. Porque ya lo hacemos, no es que no sabemos diseñar, pero ¿cuánto tengo que diseñar? ¿No? Entonces, de ahí que nos agarramos, porque somos pregrado de los autores. Por eso, parte de esa idea es el marco teórico, ¿no? O sea, saber de dónde sale toda esta cosa, porque no me lo he inventado yo, viene, ¿no? Estoy siguiendo a los expertos. Entonces, de ahí me ayuda a saber, bueno, ¿con quién te quedas? ¿Cuántos elementos me vas a explicar de la pieza que tú has diseñado para que yo también entienda que tú sí sabes de lo que estás hablando? No solamente del mensaje y el contenido, sino realmente de lo que significa hacer diseño. ¿Qué conlleva esta parte? Entonces, empiezo con Munari porque es el que menos elementos tiene y empieza con textura. Hermoso, ¿no ve? Empieza con textura. Luego forma, estructura, evidente, módulo y movimiento. Según lo que a mí me han enseñado, he dicho, ¿para qué dos? ¿No ve? Porque estructura y módulo básicamente es lo mismo, que es lo que nos ha dicho la Saba, ¿no ve? O sea, nos han enseñado esa relación con los elementos y nos hemos entrenado a generar estructuras activas, no activas, visibles, invisibles, ¿no ve? Formales, informales, a partir precisamente de un módulo. Te he dicho, ¿para qué el módulo? ¿No ve? Entonces, funciona, ¿no? Porque no es el punto, la raya, sino la forma, ya como un elemento complejo, donde sí necesitas un orden, pero el movimiento hace que realmente tengas la posibilidad de leerlo. O si es estático, o si es dinámico, da lo mismo, ¿no ve? Pero tengo una serie de elementos que generan precisamente armonía. Entonces, Munari nos habla de los mensajes visuales como dos componentes, bien hermoso. Por un lado es información, por otro lado es el soporte visual. Munari los llama soporte visual. No son elementos de diseño, no son elementos de comunicación visual, es el soporte visual del mensaje. Cómo el mensaje se vuelve visible, ¿no? Otra forma de conceptualizarlo, ¿no? Cardona Jaramillo es profesor de Palermo, y dentro de esas tantas revistas que ellos publican todos los años, creo que es uno por año. No sé si es uno al semestre, creo que es al año. Pero bueno, en una de esas tantas, escribió un artículo de diseño, comunicación visual y publicidad, conceptos generales, y empieza explicando precisamente este espacio y los llama elementos de comunicación visual. No elementos gráficos, no soporte visual, elementos de comunicación visual, ¿no? Porque de eso se trataba. Entonces, el diseño se concibe como un plan destinado a la configuración de una obra de carácter formal, un sistema visual o audiovisual bidimensional o tridimensional, a ver, sí. Ordenamiento, composición y combinación de formas, figuras, imágenes y textos que permiten una lógica interpretación de lo que vemos, leemos o observamos. Es un conductor de comunicación gráfica y visual. Se elaboran con el fin de ser impresos en cualquier medio escrito o medio de comunicación o visualizados por procesos multimediales informáticos para ser escuchados y vistos. Entonces, los elementos de comunicación visual, gráfica y visual, son ordenamiento, composición, porque no solamente es, o sea, la retícula no solo nos sirve para ordenar, ¿no ve?
también nos sirve para componer. Porque a partir de la jerarquía, ¿no ve? Yo le voy a dar significado a ese orden y por eso estoy componiendo. Las formas y figuras, y les soy sincera, he dicho, no mames, esos son sinónimos. Resulta que no, ¿no? Resulta que no. Y es bien chistoso, pero tiene que ver, si vemos en el Illustrator, cuando estamos entendiendo esta idea de forma y figura, tiene que ver con el contorno y con el relleno. Entonces es como, sí puedes variar cómo defines precisamente un elemento dentro del Illustrator. En el Photoshop funciona exactamente igual. En el PowerPoint funciona exactamente igual. Entonces, la forma está determinada por el contorno. La figura está configurada, determinada por el relleno. Entonces, la forma puede ser hueca, una figura no puede ser hueca. Entonces, chistoso, porque al final podrían terminar siendo lo mismo, ¿no? O sea, si yo digo forma de manzana o figura de manzana, en realidad visualmente se ve igual. Conceptualmente son dos cosas distintas, porque sí podemos decir formas puras. Y dentro de las formas puras están las planas, pero también están las tridimensionales. Ahora, las figuras pueden tener diferente tipo de iconicidad. Puede ser un pictograma, pero también puede ser una ilustración. Y las ilustraciones no siempre tienen bordes. Ahora, ¿es forma de persona? No, es una figura. Persona. Entonces, ahí sí, si entendemos borde, o sea, contorno y relleno, que forma parte de las herramientas, forma y figura evidentemente pueden llegar a ser cosas distintas. La imagen, otra vez, que sí nos ayuda a salir de esa abstracción de la forma y la figura a una parte muchísimo más figurativa, pero aquí sí incluye el texto. Si se fijan, Munari no tiene el texto, tiene forma como un completo total, ¿no ve? Tiene forma, pero tampoco tiene imagen. Entonces, ¿dónde está la foto? Porque una foto no termina siendo forma, porque no todo es ilustración o no todo es un elemento abstracto, ¿no ve? Entonces, como que hay ciertas cosas que a ciertos autores les falta. Cardona Jaramillo, por ejemplo, no considera la textura en este espacio, pero sí el ordenamiento y la composición que hacen, evidentemente, la manera en la que yo voy a explicar también la forma en la que yo lo estoy haciendo. Pero si se dan cuenta, tampoco lo tiene como color. A nosotros nos han hecho el color, es uno de los elementos que más comunica. La teoría es bien sencilla, pero el aplicar y por qué has elegido el azul frente al morado, ¿no ve? Sí tienes que saber de dónde sale, pero no lo incluye. Munari tampoco, por el momento. Samara tiene un poquito más de contexto. Forma, composición, ¿no? Ahí coincidimos con Cardona Jaramillo. Color, ahí sí. Semiótica del signo, porque sí tiene que tener un significado. Ahí viene toda la interpretación del signo, todo lo que hemos visto de este proceso de indicio, índice, ¿no ve? Ícono, símbolo, tiene que ver con ese contexto de la imagen, ¿no ve? Ese significado en el contexto en el que yo le voy a dar, donde la manzana sí puede ser una marca, pero la manzana también puede ser una fruta, pero la manzana también puede ser un símbolo, ¿no ve? De no comer o de darle un regalo a un profesor. Entonces, hay un contexto en el que las cosas logran tener significado que va con la semiótica del signo. La jerarquía, los tipos, haciendo referencia a la tipografía, las imágenes y el medio. Cardona Jaramillo sí lo dice, ¿no? Con la finalidad de poder ser reproducidos, pero aquí sí el medio en el que tú lo estás trabajando forma parte también de la composición. De hecho, lo primero que hacemos cuando nosotros estamos abriendo un programa para empezar a hacer algo es definir, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Va a ser digital o va a ser impreso? Ya. ¿Has decidido? Genial. ¿Qué tamaño va a ser tu soporte? ¿Cuántas mesas quieres de trabajo? ¿No? Eso nos pasa en InDesign, eso nos pasa para hacer audiovisuales, ¿no ve? Bueno, no el formato, pero sí el tamaño. Eso nos pasa en Illustrator, eso inclusive nos pasa en Photoshop,
Porque ¿qué tipo de imagen vas a generar? ¿De qué tamaño va a ser tu lienzo? Ya, bueno, ¿y qué le vas a poner adentro? ¿No ve? Entonces, sí es uno de los aspectos importantes porque yo no puedo diseñar igual, mientras tanto, ¿no ve? Yo no puedo diseñar igual un roller que un banner. Ay, pero igual está impreso en una tela. Sí, pero un folleto no es lo mismo que un cartel, ¿no? Y hay una nomenclatura inclusive. No, es que los dos son impresos. Igual puedes ponerlo en un tamaño carta. Sí, pero la orientación, la cantidad de información, la finalidad, ¿no ve? Que tiene cada uno también es distinta. Y lo mismo nos va a pasar con los formatos digitales. Yo no puedo decir que cualquier video es lo mismo, ¿no? Un documental es diferente a un reportaje. No todos los reportajes terminan siendo documentales. O no todos los videos terminan siendo series o películas. Entonces, también hay un género en la parte de videos. También tengo una finalidad distinta en las interfaces, ¿no? O sea, no puedo decir que toda, bueno, es que es una web y punto. No, realmente hay una diferencia entre una landing, un e-commerce, una plataforma, ¿no? Cuánta información voy a tener, de qué manera voy a navegar. Entonces, el medio condiciona inclusive la manera, la cantidad de información, la intención, la finalidad de lo que vamos a hacer. Entonces, sí, es otro de los aspectos importantes que evidentemente no todo el mundo lo toma en cuenta. Freeman me encanta. Freeman, en el ojo del fotógrafo, nos dice, ¿sabes qué? En realidad hay tres. Obviamente, dentro del libro que lo escribe, tiene que ver mucho con la fotografía. Entonces dice, el vocabulario del diseño está formado por lo que llamamos elementos gráficos. Ya. Entonces, son soporte visual, elementos de comunicación visual, ¿no? Y aquí sí nos llaman elementos gráficos. Samara, elementos de diseño. Entonces, son formas bidimensionales que aparecen dentro del marco de la imagen. Y en realidad, Freeman los tiene como tres, pero son tres elementos con la intención netamente de organizar, entendiéndolos como estructura visual. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Cómo estás concentrando, ¿no ve? La información, organizando la información al momento de componer una imagen? Y ahí solamente tiene tres: punto, línea y forma. Ahora, el punto es porque llamas la atención, tiene que ver con el núcleo semántico, cuántos vas a tener, uno, varios. Las líneas de dirección que te organiza, que subdivide precisamente tu campo visual, jugando con líneas horizontales, verticales, curvas y visuales. Por eso la ley de la mirada es tan importante, es una de esas líneas de dirección que nos ayuda a entenderlo. Y las formas, ¿no? Como estructuras de organización, y sobre todo se utilizan triángulos. También hay círculos y rectángulos. En los rectángulos, por ejemplo, se utiliza bastante el marco, marcos naturales que tienes dentro de la fotografía, los famosos frames into frames, ¿no? Los marcos dentro del marco, porque nos ayuda a poder, valga la redundancia, al reenmarcar lo que estás fotografiando, ¿no? Le das un contexto adicional. Pero sobre todo trabajamos en triángulos. En fotografía el triángulo es algo importante para poder rebotar precisamente en los puntos de atención. Pero se queda solamente con tres. Después tiene elementos visuales, ya no gráficos, donde ahí ya viene otro tipo de conceptos. Si logran tener el libro físico, cómprenselo, ¿no? Realmente cómprenselo, tiene sentido. De ahí está Wong. Wong es un referente para nosotros porque nos basamos parte de fundamentos del diseño precisamente en él. Wong nos dice, hay 4 grupos de elementos: conceptuales, visuales, de relación y prácticos. Y si los subdividimos, son como 14, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eran 15. Entonces, explicar el diseño a partir de Wong es un poco complicado, porque los elementos conceptuales solo te ayudan como concepto, pero el momento en el que se vuelven visuales, deja de ser un concepto.
Entonces, punto, sí, pero si el momento en el que yo dibujo un punto, se vuelve una forma, con una medida, con un color, ¿no ve? O uso el punto para generar textura. Entonces, deja de ser simplemente un elemento, ¿no? Porque en realidad las formas que nosotros generamos están compuestas por, ¿no ve? Puntos, líneas, planos, volumen. Generalmente son planos, ¿no ve? Entendemos esa idea del contorno, del relleno, ¿no ve? Para poder entenderlo, varias formas, por eso geometrizamos. Deja de ser algo que va estructural por detrás para volverse realmente algo un poquito más complejo. Entonces, claro, explicar el diseño a partir del punto, línea, plano, volumen, en realidad es poco chistoso porque no somos tan geométricos. Al final terminas haciendo imágenes más complejas que solamente un punto, ¿no? Elementos de relación, dirección, posición, espacio, gravedad. La gravedad no es tan fácil de entenderla gráficamente. Y elementos prácticos, representación, significado y función. Entonces, explicar a partir lo que has hecho a partir de Wong, precisamente por estos dos últimos, de relación y prácticos, se conflictúa un poquito, ¿no? Entonces, es un referente importante, pero no necesariamente con el que más me quedo. Dondis es precisamente con el que generalmente les enseñamos a ustedes. Ha habido un acuerdo, ¿no ve? En algún momento hace varios años atrás, deben ser como 10 años atrás, más o menos, que uno de los docentes dijo Dondis. ¿Y todos de acuerdo? Sí, eran 4 en ese momento los docentes, no mentira, eran 6. Mientras tanto somos como 40, ¿no? O sea, fue hace mucho, mucho tiempo atrás. Dijeron, Dondis, el más fácil de entender. Ya, genial, maravilloso. Entonces, este autor, bueno, en realidad es una autora, te dice, ¿sabes qué? Son 10. Punto, línea, contorno, ya entendiendo que la línea es una cosa, pero cuando se empieza a juntar, genera el contorno. Dirección, tono, color, o sea, que el tono y el color resulta que no había sido lo mismo. Textura, dimensión, escala y movimiento. Y a partir de eso, evidentemente, ¿no? A partir de esto, ya sea Dondis, que tiene 10, ya sea Wonk, que tiene 15, que acabo de contar, ya sea Freeman, que son 2, 4, 6, 8, 9, ya sea Samara, que son 8, 2, 4, 6, 8, ya sea Jaramillo, que tiene 6, o ya sea Munari, que tiene 5, yo tengo que poder entenderlo y explicar lo que estoy haciendo. Porque cuando yo voy a buscar explicar mi diseño, va a partir de estos elementos. Estas son las imágenes, estos son los colores, esta es la forma en la que lo he estructurado, esta es la tipografía. Y si se dan cuenta, la manera en la que al final nosotros terminamos explicando es texto, imagen, color. Y como que nos olvidamos de la estructura, nos olvidamos de la forma, nos olvidamos de las dimensiones de la imagen, ¿no? Como si el diseño solamente fuese 3 cosas. Por eso por eso parte del reto no lo he explicado con más detalle. Era también parte de un diagnóstico, ¿no ve? La forma en la que ustedes han quedado de hacer las piezas en grupo con una misma línea gráfica, ¿en qué han quedado? Literal, imágenes, a veces ni eso, ¿no ve? Tipografía y colores. Formas, no sé, quizás alguno que otro supergraphic. Texturas, no, rara vez quedas de acuerdo en las texturas. Composición, organización, estructura. No, tampoco es algo que forma parte de tu línea gráfica, ¿no? De la manera en la que la terminas definiendo. Entonces, quedar de acuerdo en cómo vamos a definir la línea gráfica, cuántos elementos tiene la línea gráfica, ¿no? Tiene que ver con las distancias, tiene que ver con los espacios vacíos, tiene que ver con la retícula. Porque si se dan cuenta, cuando nos han enseñado la parte de la revista y nos han dicho, bueno, es que las líneas editoriales tienen esa línea, una intención
no solamente son los colores, la tipografía, sino que también la determinan por el tipo de diagramación que tienen. ¿Cuántas columnas está dividida la revista? ¿De qué manera están puestas las imágenes? ¿Qué índice de iconicidad tienen las imágenes? Evidentemente la cromática, ¿no ve? Pero es que yo no puedo comparar una Vanidades con un cómic. Ni siquiera son lo mismo, ¿no ve? El género no es el mismo, la cantidad de texto es diferente. Entonces, no, es que las viñetas, ¿no ve? Así como, no, es una grilla modular de viñetas, ¿no ve? Ni siquiera entre los cómics tenemos la misma grilla modular. Y vamos a trabajar con revistas. No, es que todas las revistas, 3 columnas. No, o sea, literal, no. Y la densidad de la información es distinta, y la cantidad de información que tienes visualmente es distinta, ¿no ve? Porque tiene que ver con otro tipo de elementos. No solamente estos gráficos, me voy a quedar con Don Dis porque otra vez, a partir de esto les hemos enseñado a ustedes fundamentos de diseño, pero tengo una propuesta adicional. Ha sido docente mío, lo he escrito en un libro donde analizaba parte de la composición del escudo nacional. Espérenme, me voy por este lado. Cinco elementos de diseño gráfico. Y yo así como, ay, de nuevo, ya. Pero lo entiende desde una perspectiva completamente distinta. Entonces, Fernando Navia, diseñador boliviano, ha escrito varios libros, también escribe en Foro Alfa. Una de las cosas que me ha sorprendido, siempre decía, tú tienes que hacer todas las cosas que hagas. Y no era ilustrador. Y las ilustraciones que hacía para poder contextualizar lo que hacían, parecían hechas por niñitos de 3 años. De hecho, o sea, llevado al extremo, o sea, porque la calidad gráfica no era lo importante, era, yo lo he hecho, no veo así como, pero podría haberle puesto un poquito más de cariño a la ilustración, ¿no? Pero en este espacio, la forma en la que se entendía o entendemos el diseño cae en otro lado, no como elemento gráfico, sino precisamente como de qué está compuesto el diseño. Entonces, deja de ser un elemento con el que voy a manipular para hacer la pieza, sino es precisamente la forma en la que voy a entender el diseño. Y empieza con el soporte. Evidentemente esto tiene que ver con un contexto histórico, por eso tiene más elementos, cómo ha ido evolucionando el diseño a lo largo de la historia y cómo podemos entender el diseño a partir precisamente de las piezas que encontramos a lo largo de la historia. Entonces ya no es solamente la forma, el color, la tipografía, ¿no ve? Sino que dice, bueno, ¿cómo ha ido la evolución de los soportes a lo largo de la historia? ¿Cuál ha sido el primer soporte que nosotros hemos usado? ¿Cuáles son esos registros que tenemos? Y si piensan, o sea, la pintura rupestre, que es uno de los primeros elementos que analizamos, tiene un soporte, la piedra. Ahora, ¿por qué piedra? ¿No ve? Porque era lo que tenían a mano en ese momento. Y barro, lo tenemos más adelante, porque después de todo este espacio de piedra, ¿no? Vienen los metales, toda la época de bronce, después vienen los barros, después vienen las cerámicas, ¿no ve? Entonces ya no es solamente barro seco como el adobe, sino que es barro cocido. Y empieza este espacio de los otros sustratos, de los tejidos. Toda nuestra cultura prehispánica se basa en piedras, lo que hacemos en los templos, se basa en los tejidos de lo que se ponían, ¿no ve? Se basa en la forma en la que dibujaban información en los ponchos, en los sombreros, que eso todavía se puede ir a ver al Museo de Etnografía y Folclore, pero tenía que ver mucho con la cerámica. Bueno, después vinieron los quipus, ¿no ve? Ya, y los quipus formaban parte precisamente de, otra vez, un soporte en el cual yo podía mantener registro.
tejido. Mientras tanto, en Europa, al otro lado, la evolución de los soportes fue distinta. Sí, piedra, ¿no ve? Sí. Igual jeroglíficos, ¿no? Yeso, con todos los frescos, pasamos a Roma, seguimos con la piedra, pero también teníamos ya pergaminos, empezamos a escribir en pieles de animales, después hemos hecho de sustratos vegetales, por eso hemos pasado del pergamino al papiro, ¿no ve? Y dependiendo de qué era, de qué plantas mezclabas y cuán delgadito salía, hemos terminado en el papel. Pero sí hemos pasado y hemos evolucionado sobre la forma en lo que hemos empezado a marcar la información. Y cómo entendemos la historia, ¿no? Es a partir precisamente, por un lado, de la evolución de los soportes. Ahora, actualmente los soportes son todo. No hay superficie o elemento en la Tierra que no hayamos intervenido. No hay límite, tanto de objetos reales como virtuales. Entonces, ya no nos era suficiente el mundo, ¿no? Físico, hemos empezado a intervenir en espacios imaginarios. Ahora, si piensan tanto con luz, y ahí viene con qué marcamos ese soporte, ¿no ve? El cuerpo ha dejado de ser una limitante, ¿no? Con los tatuajes, hasta los globos oculares te puedes llenar de tinta. Y los llenas de tinta, ¿no ve? Con un pigmento. El aire. Hecho, ya, a ver, pondremos aire. ¿Hemos intervenido el aire? Sí, hemos intervenido el aire. Y evidentemente, sí, hemos empezado a dibujar en el aire con humo y ahora lo hacemos con luces. Hasta el aire ha sido intervenido como parte de un soporte en el que estamos haciendo. Y ahorita tenemos espectáculos, literal, espectáculos espectaculares, ¿no ve? Con juegos de drones. ¿Y cuál es el soporte? ¿El dron? No, el aire, porque los ves a partir precisamente de las lucecitas que van rebotando, ¿no ve? Y hemos diseñado con pigmentos, con toda esta idea de lo que es el color, que también ha tenido una evolución a lo largo de la historia, ¿no? Y hemos entendido ya con Newton que el color no solamente es pigmento, sino que el color es luz. Y hemos empezado a trabajar con espacios de luz. Ya con la computadora, los espacios virtuales, finales siglo XX, todo lo que es el siglo XXI, ¿no ve? Evidentemente, uno de los colores que más usamos es el RGB y el hexagesimal, ya no tanto los pigmentos. Hay gente que dice que la imprenta va a morir, porque ahora todo se hace en redes sociales, ¿no ve? Yo creo que todavía hay mucho por trabajar en ese espacio. Estamos en un momento de la historia en el que estamos retrocediendo, avanzamos, pero la nostalgia también nos ayuda a mantener ese cable a tierra y por el momento el cable a tierra es la imprenta, ¿no? Son los elementos impresos. Entonces, marco el soporte a partir del pigmento. Colores. ¿Cómo? ¿En qué contexto? ¿Cuánto? ¿No veo? Teñido, no teñido, escrito, solo puesto encima, lo que quieras. De ahí viene el instrumento. Y se va, o sea, y el pigmento lo utilizas para lo que quieras. La forma, el punto, la raya, ¿no ve? Pero dice, hay un instrumento, ¿con qué estás marcando? Y si vemos, ha habido una evolución de instrumentos enorme. Vamos a escribir, ya. ¿Con qué escribíamos primero? Teníamos pigmentos, no había un instrumento. Lo primero que hemos hecho es pintar con las manos. La pintura rupestre tiene trazos, sí, pigmento, ¿no ve? Para que haya contraste sobre el soporte, pero lo primero eran las manos. Después hemos calado las piedras, muy bien. ¿Con qué? ¿No? Martillo, cincel, ya, súper. ¿No? Ya hay ciertas, y después hemos dicho, bueno, vamos a usar tintas, vamos a empezar a pintar en otros lados, ¿no? Y aparecieron los pinceles, aparecieron las plumas, fue evolucionando inclusive el tipo de pigmento con los que nosotros hemos marcado. La sublimación, por ejemplo, sigue siendo para mí algo fantástico.
Desde el momento que entendí que era la sublimación, o sea, como proceso eh, químico, en realidad es hermoso porque pasas del efecto de un sólido, un gaseoso, sin haber pasado por el líquido. Entonces es un sólido que no se vuelve líquido, sino es un sólido que se vuelve automáticamente gaseoso. Ese es el proceso de sublimación. Por eso imprimes en un sólido y con el calor se evapora, ¿no ve? O sea, esa es la idea, el concepto básico de la sublimación. Pero seguimos buscando diferentes tipos de soportes, de tintas, y si vemos en qué ahora utilizamos las tintas, están las puntabolas, ¿no ve? Primero era una pasta, evidente, ahora son geles. ¿Ya? ¿Y cómo funciona el gel? Y si piensan la punta bola, en realidad, que es parte del instrumento, realmente era un tubo con una bolita al final, con un rolón, ¿no ve? Que a medida que va avanzando, va soltando parte de la pasta, pero tampoco podía ser muy líquida como la pluma, que goteaba, entonces tenías papel secante, ¿no? Para poder absorber esas gotones que te quedaban cuando escribías. No, no sé si ustedes han llegado a ver los papeles secantes. Es bien del siglo pasado, ¿no? O si realmente en el colegio les han hecho escribir con pluma fuente. No, ahora con todo, con punta bola. Y la forma en la que funcionan las tintas de gel ya es un tubito con un huequito. Ya no es precisamente una, una bolita que rueda, sino es un puntito. Que a medida que como escribes inclinado, ¿no ve? Eh, vas dejando el rastro. Pero también tenemos marcadores, donde la tinta es más aguada, entonces pintas como una especie de esponjita, pero entonces también tienes los marcadores que tienen punta de pincel, entonces la punta se deforma, ¿no ve? Y tienes los crayones y tienes los pasteles, que no es el mismo tipo de cera, y tienes el óleo y tienes la acuarela y tienes, ¿no ve? Y para pintar en tela y para pintar en metales y para... Y cada uno de los instrumentos que nosotros utilizamos para poder marcar con los pigmentos sobre superficies distintas es diferente según lo que tú quieres hacer. Entonces, hay cosas que han evolucionado, se han transformado radicalmente, ¿no ve? Y hay otros que no. Uno de mis ejemplos favoritos de instrumentos que no han evolucionado a lo largo de la historia es el combo. El combo en la construcción, literal se llama combo, no es un martillo, el martillo es fino, ¿no ve? El combo en realidad es una piedra grande, pesada, en la punta de un palo. Dependes del peso de la cosa que tienes en la punta para poder, por ejemplo, derribar una pared, hacer un hueco. Pero si vemos la manera en la que nosotros, hasta en los dibujos animados, representamos ese espacio, sigue siendo una piedra gigante amarrada en la punta de un palo. Es uno de los instrumentos que a lo largo de la historia no ha evolucionado, no ha cambiado de forma. El martillo sí. El martillo ahora tienes dos puntas diferentes, no ve más redondito, tiene que ver mucho con el yunque, no ve entonces cómo está sujeto al palo en el que lo vas a trabajar, no ve, o sea, la otra punta para poder sacar, poder soportar, no ve, tener el martillo evolucionó, el combo no. Sí, sigue siendo una bola ahí gigante, dura, pesada, que dependes del peso para poder generar impacto en destruir algo, ¿no? Después viene la técnica. ¿Cómo usas el instrumento? ¿Qué estás haciendo con este instrumento para poder generar lo que tú quieres? Son puntos, son rayas, son redondos, es uno encima del otro. ¿Cómo lo estás usando? ¿Con qué habilidad utilizas ese instrumento? Si se dan cuenta, lo mismo nos pasa cuando nosotros estamos trabajando en el software. Ya, tienes que hacer la marca de, no sé, Nike.
o Nike, como le dicen algunas personas. Ya no sé cuál es la pronunciación correcta, si Nike y la E se lee, o Nike y la E no se lee. Adidas, si quieren, ya, ese no hay problema de... La tenemos que reproducir, muy bien. ¿Qué vas a usar? ¿Qué herramienta vas a usar? ¿Con qué técnica? Porque uno de los primeros ejercicios que nos han enseñado a nosotros cuando estábamos aprendiendo a usar el Illustrator ha sido, bueno, primero vas a usar la pluma o vas a usar forma. Y vamos a restar elementos o vamos a unir elementos. O simplemente vamos a calcar, porque también hay una herramienta que después nos han enseñado, que es calcado automático. Y como sale un huevo de rayitas, porque no siempre es tan buena la foto que estás calcando, le pones simplificar forma. Entonces, ¿qué técnica vas a usar para reproducir la marca que yo te estoy pasando? Hay que vectorizarla. ¿Qué técnica usas? ¿Con qué herramientas para lograr lo que estamos buscando? Hay más de una sola manera de lograr el mismo resultado. Técnica. Parte de la habilidad de usar el instrumento para poder usar el pigmento y marcar el soporte. Por último está el estilo. Porque el estilo determina la estética de lo que estás usando. Determina el efecto final de lo que tú estás haciendo. Y nos ayuda precisamente a ubicarnos temporalmente en un espacio a partir precisamente del momento histórico y cultural en el que ese estilo se desarrollaba. Entonces nos interesa entender estilo. Y una de las cosas que más nos cuesta definir actualmente es con qué estilo estás diseñando. No con qué técnica, no con qué instrumentos, pero con qué estilo. Porque la pieza está lista, ya, súper. ¿Es coherente respecto al contexto cultural en el que vas a insertar la pieza? Y a veces no. Entonces, no todos evolucionan al mismo tiempo, no todo evoluciona de la misma manera. Hay unos que evolucionan más rápido, hay unos que evolucionan más lento, hay unos que vuelven. El estilo, por ejemplo, es cíclico. Ahorita está volviendo la moda de los 80s, 90s. Y vuelve, ¿no ve? Realmente vuelve. Entonces, la evolución de las sociedades va acompañada de una serie de hitos de diseño. No lo vamos a volver a hablar, pero tengo la esperanza de que ustedes se acuerden cuáles son los hitos más importantes. Yo tengo unos, pero cuando pregunto son otros. O sea, la gente se acuerda de otros, ¿no ve? Pero sí necesitamos entender este paso de un proceso artesanal que se llevó hasta el siglo, o sea, que primó realmente la producción de objetos a lo largo de la historia hasta el Renacimiento. Y la artesanía era el proceso que primaba lo que estamos haciendo, sobre todo en el medioevo. En el Renacimiento volvemos a hacer énfasis en el arte. O sea, hay un espacio y dices, oye, ¿sabes qué? Belleza. Quiero recuperar la belleza, el lujo, la importancia, ¿no ve? Y pasamos de esa producción de objetos útiles, que no quiere decir que no haya habido arte antes, por si acaso, pero no había ese espacio de arte, esa demanda de arte como lo hubo en el Renacimiento, donde habían mecenas que encargaban arte, ¿no ve? Por el gusto de tener arte, además, que eso sí es importante en el Renacimiento. Después viene la Revolución Industrial, donde aparece el diseño. Entonces, hay momentos concretos de producción de objetos, que es lo que nos interesa a nosotros. Nuestro análisis va desde ese espacio, desde la evolución del soporte, la evolución de la tipografía,
que es lo que nos organiza precisamente la línea temporal del diseño y el trabajo en imágenes, que tiene que ver otra vez con esa estrecha relación del arte que tenemos, ¿no ve? Entonces, artesanía, arte y diseño. Son tres momentos en la historia que necesitamos entender para poder definir por qué hacemos lo que hacemos, ¿no ve? Entonces, el diseño después evoluciona a lo digital. Ahora es tecnocientífico, no solamente es arte, no solamente es estética, también es un objeto útil, tiene un contexto, pero también tiene una base teórica. No solo es expresión personal y estética como en el arte, sino que en realidad es función. Y nos acompañamos de, bueno, mientras tanto, todo lo que son las ciencias sociales, de la psicología, de la matemática, de la estadística, ¿no ve? Para la toma de decisiones. Entonces, en ese contexto, ¿no ve? Nuestros 5 elementos para entender diseño, no para producir diseño, sino para entender diseño, que son distintos a los con los que hacemos las cosas, ¿no ve? Son otros. Entonces, cada uno va evolucionando a lo largo del tiempo a ritmos distintos, mientras unos sufren cambios constantes, algunos apenas lo necesitan. Entonces, el soporte otra vez es todo, ¿no ve? Es todo, 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 todo. Es aquella superficie que puede ser alterada para dejar una marca en ella. Actualmente es susceptible de ser marcado todo, así todo, todo. Esto incluye el aire, el agua, metales, tierra, textiles, pieles, partes del cuerpo, plásticos, papeles, pisos, paredes, comida. Ahora te imprimen cosas sobre tu comida y te la comes. Y otras cosas, ¿no? O sea, ya no hay límites, tanto físicos como virtuales, ¿no ven? Con huecos, sin huecos, o sea, y si se dan cuenta, yo puedo marcar superficies sin usar color. O sea, el hecho de que tengo un hueco, ya de hecho estoy marcando con un instrumento, pero no necesariamente con un pigmento. El pigmento, referencia al color, es aquel elemento que hace que la marca sea visible en el soporte. Nos interesa ahí el contraste, ¿no ve? Y se tiene evidentemente los dos colores, el de RGB y el CMYK, aditivo y sustractivo. Y otra vez viene con esta idea de el color también forma parte del mensaje, ¿no ve? No sé quién está levantando la mano, o sea, que dígame nomás. Bueno, el instrumento, herramientas que se utilizan para traspasar el pigmento al soporte. Hasta la computadora es un instrumento, ¿no ve? A lo que la historia se han desarrollado varios que han sido producto del avance tecnológico de su época. Tipos móviles, computadora, plumas. Ve, el combo se ve como este. Después ha evolucionado y se ha ido afinando, ¿no ve? Pero el combo se ve como este. Ahora aquí también tengo una gubia. Las gubias de metal son distintas a las de grabados, ¿no ve? A las de piedra. Siguen siendo gubias. La técnica de la manera en que se utiliza el instrumento se refleja, por lo tanto, en la marca que deja el pigmento. Puntitos, rayas, trazos, chorreado, ¿no ve? Y el estilo, que hace referencia a la estética, y es una construcción social, por lo que la percepción de lo bello va cambiando según el entorno cultural desde el que se evalúe. Entonces, es bien chistoso porque hay ciertos elementos tecnológicos que dices, qué lindo. Es decir, como, qué bella computadora. Así como, ¿cuáles son tus criterios para poder evaluar un elemento? Qué lindo auto. ¿Y cómo puedes entender la estética de un objeto? No es la misma manera en la que puedes entender la estética de una persona. Qué linda mujer y qué lindo auto. ¿Tiene los mismos criterios de belleza? Y es así como, no, pues son otros criterios. Los mido igual, qué lindo, los califico igual,
pero los criterios con los que los estoy calificando evidentemente son distintos. Entonces, el estilo, necesitamos entender el contexto en el que estamos. Y muchas veces, y es quizás un error también nuestro como docentes, mostramos una línea estética como si fuera una sola manera correcta de hacer diseño y tenga que representarse una estética única. Porque el diseño, el buen diseño es este, ¿no ve? Así como, no. Y hay buen diseño con una estética quizás poco habitual, ¿no ve? Entonces, un ejemplo de esto son los tatuajes. El soporte es la piel, el pigmento es tinta de varios colores, el instrumento literal se llama máquina tatuadora, no tiene un nombre extraordinario. La técnica sí es el tatuaje, pero el estilo es biomecánico. Ahora, la técnica no es biomecánica, el estilo es biomecánico, ¿no ve? Porque tenemos la forma de poder entender y clasificar evidentemente los tatuajes. Cartel, ¿no ve? El soporte es un papel, tinta de varios colores, probablemente sean offset, entonces son como pastosas, ¿no ve? Las tintas offset, no son líquidas. El instrumento es un computador, una impresora, con las que hemos diseñado, armado, reproducido las piezas, diferentes instrumentos en diferentes momentos del proceso. La técnica, composición por grillas, y el estilo, caligráfico y geometría abstracta. Entonces, otra vez, es parte del análisis del diseño, no de la forma en la que produzco diseño. No son los elementos que voy a combinar para armarlo, sino precisamente la forma en la que voy a trabajar con esto. Entonces, hay dos dimensiones que me interesa volver a tocar ahorita, ¿no ve? Primero, que todo objeto diseñado contiene un soporte, un color, un instrumento con el que fue realizado, una técnica y un estilo respecto a su contexto. El estilo siempre responde al contexto. Y creo que este espacio del estilo a veces se queda como que olvidado. Hay un espacio que me deja sabor a poco, les voy a ser sincera, porque muchos de los que, por lo menos de lo que escucho, de lo que veo, de lo que la gente comenta, ¿no ve? Va por este lado. Entendiendo el estilo, ¿no ve? Viendo que evidentemente el estilo no es lo mismo que un movimiento, no es lo mismo que una vanguardia, no es lo mismo que una tendencia. ¿Qué realmente entendemos como estilo? ¿Cuándo realmente podemos decir que algo es estilo? También tiene que ver con este espacio, ¿no ve? Pero estamos hablando de estética. Entonces, el movimiento es el conjunto de expresiones de la época, que aunque sean diferentes, ¿no ve? Movimiento relacionado con la tendencia que mueve uno en una dirección y con vanguardia que remueve las ideologías mayoritarias y establecidas. Es más fuerte que la tendencia, pero no llega a ser tan revolucionaria como la vanguardia. Entonces, primero hay un movimiento, ¿no? La tendencia es denominada como una direccional con respecto a lo artístico, político, religioso, entre otros aspectos. Pero las tendencias no siempre se vuelven estilos. Por ejemplo, ¿qué pasó con los patitos en la cabeza? ¿Fue un estilo? No, no fue un estilo, fue una tendencia. Ni siquiera llegó a ser un movimiento, ¿no ve? De ponerse huevadas en la cabeza, porque después aparecieron, por ejemplo, las capibaras, igual con pinchecitos,
nadie se puso capibaras en la cabeza. Patitos, muchas personas. Pero fue una tendencia, fue un momento, y se pasó. Fue una vanguardia, porque rompió esta... no, tampoco. Los patitos en la cabeza fue una tendencia. Y pasó tan rápido como llegó. Entonces, la vanguardia es un conjunto de ideas, personajes, etcétera, que se adelantan a su tiempo en cualquier actividad. Vamos por delante, ¿no ve? Entonces, y seguimos insistiendo que los estilos se definen por las vanguardias de principios del siglo XX. Mientras tanto, ya pasó 100 años de eso. Y sigue siendo nuestro referente de estilo cuando en su momento fueron vanguardias. El estilo es la clasificación y características en términos de formas, técnicas, materiales, periodo, región, propósito y tendencia. Rasgos que caracterizan a un artista, un género, una obra, una época o un periodo artístico. Estudio Ghibli se volvió un estilo. Acaba de demandar a OpenAI por utilizarlo porque lo han considerado plagio. No era un reconocimiento, no era que un halago de, ¡ay, mira! No, realmente se sintieron ofendidos. Y los demandaron por plagio. Entonces no es inspiración, es plagio. Entonces, entre estos tantos que tenemos, está el Art Nouveau, renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no ve? Volvió hace unos años atrás, ¿no ve? Volvió, y había un momento en el que hemos vuelto a hacer Art Nouveau, todo era Art Nouveau, que tiene que ver con estos dibujos de mujer femenina, formas orgánicas, muchas flores, ¿no ve? Va en ese momento porque además era un momento de prosperidad que se estaba viviendo. La Bauhaus de Stiegel, ¿no ve? Otra vez del 1919, que fue evolucionando con el Arts and Crafts y demás. En diseño gráfico giraron la grilla, utilizaron otra vez formas puras, solamente formas puras, ¿no? El constructivismo ruso igual, principios del siglo XX, muy parecido a la Bauhaus, pero con otro tipo de colores, igual grillas inclinadas, igual cuestión de color, muy con una finalidad propagandística. El Art Deco del 20 al 39, otra vez, hace unos años atrás, se volvió a recuperar esta idea. ¿No? Porque como en las series finales, elementos decorativos, pero mucho más geométricos que en el Art Nouveau. Esto ya es contexto Primera Guerra Mundial, ¿no ve? Ya entrando casi a la segunda. El futurismo empieza en el 10. Esa idea de poder representar movimiento, velocidad, energía, superponer, ver cómo se van a mover los elementos, muy geométrico, da pie, no es un precursor a lo que después es el cubismo. Pero si se fijan, el cubismo y el futurismo suceden al mismo tiempo. No es que uno viene después del otro y seguimos manejando la idea del cubismo como si fuese esa idea de cubos, ¿no? Pero era esa forma, pero el mejor ejemplo de cubismo es este. Y es así como, ¿dónde está el cubo? Y Picasso no es el mejor ejemplo de cubismo, es realmente Braque. Esto es cubismo, y otra vez, no es cubitos, ¿no ve? Esa es idea de desdoblar el cubo y poder ver de frente y de lado como si tuvieses un cubo desdoblado. Una manera diferente de poder entender la profundidad, aplanar la profundidad y la perspectiva, ¿no ve? El suprematismo entre el 15 y el 16, y estamos como que en la primera década de los 20, 100 años atrás, y siguen siendo nuestros referentes de estilo. Expresionismo, principios del siglo XX, también hay un expresionismo abstracto. Entonces,
¿Qué sucede? Y es un análisis que me encantó porque lo que pasaba en el siglo XIX, en este espacio, y de los estilos que tenemos en el siglo XIX es naturalismo y realismo. Cuestión de colores, escenas que se representaban, y apareció la cámara fotográfica. Y dijeron, o sea, ¿para qué el realismo si en realidad la cámara fotográfica en minutos, porque sí tenías que quedarte quieto un montón de tiempo, ¿no? Pero en minutos tengo realismo. Entonces, si el realismo ya no es lo que se necesita representar, ¿qué vamos a representar? Y por eso aparece el expresionismo, donde ya no voy a representar la realidad, voy a representar los sentimientos. Y hay un uso aleatorio de colores, ¿no ve? Donde las sombras ya no son necesariamente oscuras, las sombras son rosadas, las sombras son azules y las pieles son verdes. El impresionismo, ¿no ve? Que tiene mucho que ver con la técnica, cómo vamos a empezar a utilizarlo, puntitos, pinceladas, ya no está definido, ahí aparece Van Gogh, pero otra vez estamos principios del siglo, bueno, finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Seguimos en ese contexto como si fuese lo máximo a lo que hemos llegado. Yo siempre incluyo el naif, no todo el mundo lo toma en cuenta. Ingenuidad, espontaneidad, hay muchos más. Porque Mamani, que es nuestro representante artístico por excelencia, pinta naif. El estilo que tiene es naif. Entonces, y es como que ahí muere, ¿no ve? Y si no es una vanguardia del siglo XX, es como que no existe nada más y no es verdad. O sea, igual tenemos un montón de procesos. Hay cosas que han sucedido en la segunda mitad del siglo XX que no necesariamente todo el mundo la toma en cuenta, ¿no ve? Por ejemplo, la psicodelia es importante. Porque en la psicodelia, ¿no ve? O sea, sí, son 60, son 70, es esa idea de la experimentación con las drogas, con la alucinación. Y no es como lo hacía Dalí, ¿no ve? Con toda esa parte del surrealismo, este es otro tipo de proceso, ¿no? Esto es alucinación. No es el mundo de los sueños, es precisamente la alucinación a partir de las drogas, ¿no ve? Esa liberación, el amor, el sexo, las drogas, no la guerra, movimiento hippie, que tiene un contexto y tiene una expresión gráfica, el pop art, pero el pop art está todavía siglos, o sea, mitad del siglo XX, ¿no? Está como que en el medio, porque es bien de los 50, donde aparece el cómic, donde aparece ese juego de color, donde aparece esa sátira al consumo masivo, ya en los 50, posguerra, y la gente lo consideró maravilloso, poder tener una pintura de una lata de sopa de tomate. El op art, que no todo el mundo lo considera, de juegos visuales, generalmente blanco y negro, el punk, que evoluciona y tiene tantas variaciones, el punk, eh, que se volvió como parte de un propio estilo por la cantidad de variaciones que ha ido surgiendo a partir de lo que esto representaba. Que otra vez es un estilo artístico revolucionario que va en contra de lo establecido, ¿no ve? Provocador, reivindicativo, revolucionario y social, y los primeros que lo utilizaron fueron los músicos. Collage, hacerte la burla, una sátira, pero no es dada, ¿no ve? No es, tiene un sentido, tiene un orden diferente. El cómic americano, como parte de una estética, de la manera en la que se representaban las historias, muy patriota, con colores establecidos, diseño muy anatómico, ¿no ve? O sea, no es casualidad, si se fijan, los malos siempre utilizan ropa bien ancha y el héroe siempre está súper definido, por eso al final eh, lo, lo representaban con mallas, ¿no?
telas muy coladas al cuerpo porque era muy importante el diseño anatómico de musculatura en el cómic americano. En el cómic europeo no. El cómic europeo es menos perfecto, es más realista, muy urbano, ¿no ve? No era de lucha contra el enemigo y los colores patriotas, sino era más bien cotidiano, ¿no? Inclusive la proporción, los rasgos y el cómic oriental que va en ese espacio entre que evolucionó precisamente al anime, donde el pelo, los ojos forman parte primordial de la manera en la que expresas. Hay muchísimos más planos cortos, ¿no ve? Primer planos, que lo que vas a poder ver en el cómic americano. En el cómic americano es de muy corporal. En el cómic japonés asiático, ¿no ve? Lo que nos interesa en realidad es la expresión. Y se van a dar cuenta que mientras más loco es el peinado del personaje, más irreverente se vuelve. O sea, inclusive el tipo de peinado que le ponen al personaje tiene que ver con su personalidad. ¿Y cómo lo vamos a entender para ver cuáles son las acciones que tiene? Ahora, obviamente ahí viene el vintage, ¿qué es el vintage? ¿No ve? ¿Qué es el retro? Son cosas que hemos vuelto a trabajar desde hace un tiempo atrás. Espérame 2 segundos. Y sí parte de lo que estábamos haciendo atrás, pero el retro, también conocido como inspirado por lo vintage, es un estilo que deriva conscientemente o imita tendencias, músicas y modas del pasado. Entonces, mientras que el vintage es usar cosas viejas, que no han llegado a ser antiguas todavía, en el retro es reproducir otra vez ese espacio, ¿no? Entonces, sí estamos buscando nosotros esa manera en la que vamos a poder representar de lograr ponernos en contacto con otro tipo de situaciones, ¿no ve? Entonces, sí quería mostrarles, a ver, espérenme 2 segunditos, una página. Según yo era ese, pero evidentemente no era. Ah, ya. A ver que se cargue y ahorita. Entonces me han pasado esta página que me pareció maravillosa porque son categorías estéticas. Entonces es una comunidad en línea que te ayuda a poder establecer estéticas en realidad diferentes a lo largo de y están ahorita ordenadas por orden alfabético y te ayuda a poder establecer qué es lo que estamos haciendo, o sea, hacia dónde estamos yendo, de qué manera podríamos nosotros verlo, porque tiene que ver no solamente con la estética vanguardista de principios del siglo XX, sino de lo que ha pasado en la segunda mitad del siglo XX y lo que está pasando ahorita. Entonces, sí, por ejemplo, sí podríamos hablar del Memphis, del Cyber Boogie, ¿no ves? Sí tienes ejemplos más abajo de cómo se están generalizando, cómo se están relacionando, cómo podemos nosotros explicar, ¿no ves? El Asturbane, que forma parte precisamente de los estilos que estamos generando, en qué momento se dio, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos? Y ya estamos en espacios estéticos más actuales, ¿no ve? Ahora,
sí tienes que saber hacia dónde estás buscando, ¿no? Entonces, lo puedes determinar a partir de las fotitos, ¿no ves? Finales de los 80, principios de los 90, el grunge, ¿no? Que formó parte de movimientos musicales, de películas, hay varios ejemplos de esto, que parte de lo que había visto, Indiecraft, Electroclash, ¿no? Four Colors, mediados de los 2000, Google Kitsch, Groovival, Indiecraft, Indie Slice, Exatron, ¿no? Y evidentemente esas sí son estéticas que hemos visto, que en algún momento las hemos reconocido, pero no necesariamente les habíamos puesto un nombre, ¿no ve? Metal Heart, Millennium Disco, New Wave Tropical, ¿no? Muy de Miami en su momento. Teen Punk, por eso les digo, el punk ha evolucionado en un montón de estilos. Renaissance Revival, Rat Dog Neon Surf, Polychrome, y resulta que el Polychrome es parte de una de las tendencias, ¿no ve? De principios de los 2000 hasta lo actual. Y sí, nubecitas de colores, ¿no ve? Así como, y ya. Y forma parte también o sea, es un estudio y es un instituto, ¿no ve? El CARI Institute se llama, que busca precisamente el Pacific Punk Wave, poder preschool pop, poder generar un espacio diferente de análisis, de registro, precisamente de las diferentes tendencias, ¿no? La estética del Y2K, Wacky Pomo, Vaporwave, Utopian Scholastic. Y sí, va como que desde este espacio Cenex, ¿no? De análisis estético, Vector Minimalism. Bien chistoso porque si se dan cuenta, el ejemplo que nos están poniendo de minimalismo no necesariamente es como el minimalismo de la primera mitad del siglo XX, muy pocos elementos. O sea, esto es minimalista. Que va en contra de lo que nos habían explicado, de lo que el minimalismo era en el siglo XX, ¿no ve? Esto es siglo XXI. Y es una manera diferente de poder entender, por ejemplo, el minimalismo. Pero es que es el minimalismo, o sea, entonces es una variación del minimalismo, ¿no ve? Porque es el minimalismo vectorial. Entonces, ¿en qué contexto estoy? ¿No ve? ¿En qué contexto estoy para yo poder trabajar en estas dimensiones, con esta estética, hacia este lado? Y el Corporate Memphis se volvió como parte de una manera importante de trabajar hacia lo que ahora estamos haciendo. Entonces, si nosotros estamos buscando esta forma de trabajar, o sea, sinceramente, ¿cuántos de ustedes también han escuchado del estilo Memphis? Y nos alejamos completamente del expresionismo, del impresionismo, de la Bauhaus, del cubismo, ¿no? O sea que sí generaron evidentemente una manera de poder expresar en la literatura, en la pintura, en el cine, ¿no ve? Si nosotros nos vamos hacia el lado de Latinoamérica, una de las cosas que caracteriza la literatura, por ejemplo,
es el realismo fantástico. Entonces, todas estas historias de García Márquez, por ejemplo, que ahora las están volviendo películas, Pedro Páramo, ¿no ve? Es realismo mágico. Entonces, ¿dónde queda esa otra forma de entender la realidad a partir de la estética, a partir de lo que yo quiero decir, a partir de, ¿no ve? Y no dejar de lado por fin eh, lo que son precisamente las vanguardias que ya han pasado hace un año, hace 100 años atrás, y empezar a entender una estética diferente a partir de lo que está pasando ahorita, finales del siglo XX y principios del XXI. Entonces, ¿cuáles son las tendencias de diseño que nosotros tenemos ahora? 2021. Y si se dan cuenta, estamos yendo hacia lo que es, y ahorita el diseño dopamina, porque estamos dejando esta idea del minimalismo millennial, todo café, todo neutro, todo genérico, a pasar precisamente a colores saturados, muchos colores, formas, y otra vez el diseño dopamina se parece al Memphis, lleno de texturas, ¿no ve? Colores intensos, porque tiene una forma de estímulo visual constante, pero no es pop art, ¿no ve? Pero sí estoy generando impulso y densidad de información importante. Entonces, esto evidentemente sigue siendo tan dopamina como este de aquí al lado. O sea, sí, porque genera el estímulo que estoy buscando, ¿no ve? Pero evidentemente es de un estilo y una estética completamente diferente que esta. Entonces, el diseño dopamina sí me está utilizando elementos electrónicos, pero también me está utilizando texturas, pero también me está utilizando. Entonces, se está volviendo una tendencia, todavía no es un estilo, se está volviendo una tendencia donde se puede empezar a demostrar en estilos distintos, ¿no ve? La forma en la que lo vamos a ver expresado. De estímulos visuales intensos, porque otra vez estamos en la economía de la atención. Lo que buscamos del usuario es su atención y estamos peleando para que nos miren a nosotros primero. Entonces, en contraposición a lo que es el minimalismo millennial, ¿no? Que ha sido una de las tendencias que dominó hace unos años atrás todo el espacio comercial, nos estamos yendo a espacios súper densos, llenos, ricos de color y demás. Bueno, este dura un minuto. Veremos si nos deja. Disculpe, Lick, no tiene sonido. Qué raro. Generalmente al compartir, o sea, al compartir pestaña, el sonido sí se comparte. A ver, vamos a volver a presentarlo.
corroborado, tiene... El minimalismo millennial está de salida y esto es lo que viene en su lugar. ¿Se escuchó? ¿Ahora sí? Había que darle un refresh, ¿no ve? El minimalismo millennial está de salida y esto es lo que viene en su lugar. En los últimos años hemos estado viendo este tipo de diseños bastante. Como lo dice su nombre, esto viene de la tendencia establecida por los millennials de preferir el minimalismo. Llámese a colores neutros o naturales, espacios amplios, información concisa que explique el origen del producto y está hecho de manera sustentable. Creo que lo podíamos notar porque durante muchos años todas las marcas se veían casi iguales. Pero ahora con la llegada de la generación Z, nos enfrentamos a un problema muy diferente. Tenemos una variedad enorme de opciones con una capacidad de atención súper corta. Y si adivinaste, todo es gracias a TikTok. Entonces, ¿qué hacen las marcas? Luchan por nuestra atención a través del diseño dopamina. El diseño dopamina es tal cual como se escucha. Colorido, maximalista, vibrante, todo lo contrario al minimalismo. Todo gira a captar la atención en segundos, ya que vivimos en un mundo digital donde constantemente le estamos dando scroll sin ni siquiera haber visto el video un segundo. Este enfoque hace que el packaging sea llamativo y visualmente atractivo. Oye, ¿y por qué se decidió hacerlo así? Porque así los consumidores alivian el cansancio de la decisión. Es decir, es más fácil y rápido elegir. Creo que a ti también te ha pasado que vas por el supermercado y ves un empaque muy bonito, entonces dices, oye, está bien padre, es atractivo, lo quiero, lo voy a comprar. Como te dije, es un atajo visual diseñado para que el consumo sea más rápido. Aquí va la parte no tan emocionante. O sea, ¿dónde vamos a parar con esto? Con la atención del público siendo cada vez más limitada, el diseño de dopamina no dejará de adaptarse. Los consumidores irán buscando cada vez mayor impacto y más emoción visual, lo que obligará a las marcas a convertir el packaging en toda una experiencia. Pero bueno, ahora ya lo sabes, si tienes una marca, esto es lo que viene. Espero que te haya servido. Entonces, otra vez, esta parte, no vamos a seguir viendo los videitos, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo entonces cuando hablamos de análisis, ¿no ve? O sea, tiene una función, tiene una finalidad, tiene un contexto, necesitamos entenderlo a partir precisamente de una serie de elementos con los que sí nos vamos a poder identificar, vamos a poder trabajar, vamos a poder desarrollar, pero una vez más, ¿no ve? Una vez más, estamos buscando entender diseño para yo después poder hacer mi diseño, ¿no ve? No se trata solamente de seguir tendencias a lo loco, sino que tenga sentido respecto al contexto en el que estoy. Nosotros ahorita, ¿no ve? En nuestro entorno, lo que estamos buscando, hay una tendencia bien simpática de los letreros de minibús, que estoy segura que se han dado cuenta, pero se está volviendo literal parte de nuestro estilo y nuestra tendencia muy, muy paseña. Pero justo, y tengo dos, esta es una, espérenme 2 segunditos. Que lo he visto en una exposición de arte. ¿No ve? Que esta idea del cartel, que también hay una tendencia similar en México, ¿no ve? Donde estamos recuperando la manera en la que no necesariamente es tan fino, tan ordenado, sino que vamos más bien hacia este otro espacio de lo cotidiano, de los colores, ¿no ve? Y de esta construcción tipográfica de letreros en este contexto, ¿no ve? Y hay un artista que pensé que me había guardado la foto, pero creo que la tengo en otro lado, que ha buscado explotar precisamente todo este diseño y ahora hace poleras con frases sobre esto, pero espérenme porque la tenía como que muy escondida por allá. um, pero se está volviendo parte de nuestra tendencia y no necesariamente como algo que sale de afuera. Entonces, va con esta idea de volver a utilizar los colores, de volver a utilizar
una estética cercana a nuestro contexto, a nuestro día a día, y no necesariamente con una postura minimalista, ¿no? Con esa postura de Estados Unidos, de Europa, sino que buscamos relacionarnos con los objetos cotidianos. Y esta línea de bajar hacia el usuario el diseño y que deje de ser solamente high-end, que deje de ser solamente relacionado de algo fino, exclusivo y demás, sino de bajar precisamente a dibujos irreverentes, contextos irreverentes que nos ayuden a tener otro público atendido con una estética cercana, inclusive tiene que ver con lo que en el Alto hacemos, bueno, no hacemos, hacen con los cholets, ¿no ve? O sea, ¿cuáles son los signos visuales con los que nosotros nos estamos identificando como cultura? De cómo vamos ahorita en esta apreciación hacia nuestros signos visuales contemporáneos, y tiene mucho que ver con nuestro folclore. Siendo que en algún momento eso era mal visto, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90, era así como, ay, sí, evidentemente tiene que ver con la subida al gobierno de Evo Morales, el hecho de que el aguayo ahora esté de moda y sea algo bien visto, y que te vistas con aguayo, en realidad sí funcione. Y que otra vez nuestros personajes del folclore, el cusillo, el diablo, ¿no ve? Sobre todo, ¿no? El osito, que son parte de nuestras danzas tradicionales, se vuelvan signos y personajes cotidianos de los que sí tienes stickers, sí te lo pones en tu toma todo, sí te compras cosas con esa temática, ¿no ve? Y nos hemos empezado a identificar evidentemente con signos que antes ni le tirábamos bola, ¿no ve? O no eran tan bien visto el que tú te identifiques con eso. Entonces, sí, este espacio de poder entender, una vez más, me voy a ir a este lado, el diseño a partir no necesariamente de la foto, del texto, del color, de lo que estamos trabajando concretamente, sino a partir del soporte, el pigmento, la técnica y el estilo, nos determina inclusive la forma en la que al final terminamos procesando la información. Hay una tendencia precisamente en el TikTok a rechazar los productos o los videos que están muy bien elaborados. Porque dices, no es original, no es de autor, seguro que me van a querer vender algo, está demasiado bien, no confío y prefiero el contenido donde puedo ver al que está hablando, donde la producción no necesariamente es de alto presupuesto, donde me relaciono precisamente con la persona, y son videos que en realidad ahorita están generando mayor tráfico que los superproducidos, porque dicen, no, es nivel comercial, tiene mucho presupuesto, no lo asumo. En cambio, sí consumo productos de autor, contenido de autor, ¿no ve? Donde ves realmente al TikToker hablando y ves en sus lentes el reflejo de su aro de luz, ¿no ve? Entonces, el nivel de producción no es tan alto, pero es más fácil de relacionarse. Tiene que ver con la técnica, tiene que ver con el estilo, que es hacia dónde vamos a ir. Nos toca analizar técnica, porque la forma de poder trabajar la técnica tiene que ver con la tecnología que tienes disponible. Y la tecnología impacta tanto en los instrumentos como en los soportes con los que vamos a poder trabajar. Entonces, sí necesitamos un contexto de análisis de diseño más allá del elemento gráfico y visual. Así es el lado estamos yendo. Espero que les haya ayudado o les haya servido de contexto. Espérenme 2 segunditos. Les voy a pasar ahorita por este Meet para que investiguen un poquito. El CARI Institute, ¿no? Para que vean la parte de las tendencias.
curiosidad, ¿no? Mientras tanto, curiosidad en algún momento sí lo trabajaremos como en algo intencional a propósito. Nos vamos a ir más hacia la tecnología, hacia el análisis de la técnica, para ver qué resultados estamos obteniendo con la tecnología que nosotros tenemos alcance. Muy bien. No se vayan 2 segunditos, porfa. Screenshot para la lista de asistencia. Nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego, Lick. Se cuida. Hasta luego, Lick.